nos encontramos con el profesor Raimundo Pacheco, con nosotros, ex profesor de la Prepa 2030, y nos va a contestar unas preguntas acerca de la inteligencia emocional. Pues antes que nada, yo sigo considerando parte de ustedes acá en la distancia, porque ustedes marcaron mi vida profundamente, hijo, y la 2030 pues va en mi alma, sí, va en mi corazón. A propósito de emociones, siempre que los veo, las veo, suscitan en mí muchos sentimientos encontrados. Tomé la determinación de ordenarme sacerdote para seguir sirviendo desde otro ángulo, pero la docencia sigue corriendo por mis venas. Entonces, primero pues les agradezco este espacio que ustedes me brindan, la confianza que me ofrecen, y sobre todo yo sé que el cariño también. Entonces, estoy muy agradecido con Dios por haberme permitido tener 17 años de experiencia ahí con ustedes en la Prepa 2030, y pues seguir sirviéndoles con mucho cariño, con mucha dedicación, cariño, respeto, por todo lo que ustedes significan para mí. Pues tendríamos que decir que la inteligencia emocional es esa conexión que existe entre lo que pienso y lo que siento, es decir, entre la razón y el sentimiento. Por ahí un filósofo decía que entre la razón y el sentimiento existen escasos 50-45 centímetros, y es la distancia que le cuesta recorrer más al ser humano, es decir, conectar el córtex, el neocórtex, el pensamiento, la razón con sus sentimientos. Entonces, para empezar, pues eso es la inteligencia emocional, es la capacidad, es una habilidad que se tiene para entender las propias emociones. Pero fíjese bien, para entender las propias emociones y también entender las emociones de los demás, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esto es la inteligencia emocional. ¿Qué la compone? Pues sabemos que las emociones son producto de la percepción, ¿sí? Y la percepción está involucrada pues, el funcionamiento neurológico, cerebral, y también la parte emocional. Y esta misma también es parte del sistema neurológico. Ya a lo mejor me explicaré un poquito más adelante conforme vayan surgiendo las preguntas. Mire, ustedes, los de la Prepa 2030, llevan mucha física, ¿verdad? Sabemos que el impulso está definido como la fuerza, como la fuerza que se le imprime a un objeto para que esté en constante movimiento. Los impulsos podríamos decir que son también emociones. En el ámbito de la inteligencia emocional, el impulso es una emoción, ¿sí? Que esta a su vez empuja al individuo a actuar o no actuar. Entonces, ¿qué es un impulso? Aquí nosotros ya en esta conferencia podríamos decir perfectamente bien que un impulso es una emoción. Es una emoción que sustenta una conducta, ¿sí? Que hace que se mantenga esa conducta, las formas de esa conducta, o bien que el individuo no actúe. Porque el individuo, como puede actuar movido por un sentimiento, como puede no actuar movido por un sentimiento. A esto le llamaríamos impulso. Es la fuerza que hace a un individuo actuar o no actuar, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Bueno, esto se tiene que aprender. Es una facultad, es una habilidad, y ahí estamos entrando ya al terreno de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es, fíjense bien, la palabra inteligencia, desde latín, desde su etimología, es conocer las cosas, intelligere, que significa conocer las cosas, comprender las cosas.
Yo tengo coeficiente intelectual alto cuando tengo facilidad para entender las cosas. Tendría inteligencia emocional cuando yo logro conectarme con mis sentimientos y conocer mis sentimientos. Entonces, al conocer los sentimientos, se pueden manejar. De hecho, ahorita una de las terapias psicológicas se llama la terapia cognitiva. Estas terapias se basan en que el paciente esté en contacto con sus propias emociones, con sus propios pensamientos, ¿sí? Y claro que es posible, pero aquí tendríamos que agregar, se necesita un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje, y la sociedad que vivimos no se presta para desarrollar la inteligencia emocional, ni en los niños ni en los jóvenes. Es una sociedad inmediatista, de lo inmediato, de lo inmediato, de lo placentero. Entonces esto evita que el ser humano esté en contacto consigo mismo, con sus emociones. Y por ahí, no sé si usted recuerda que había un anuncio no sé si era creo que era la 7up, que decía: sigue tus impulsos, ¿no? Obedece tus impulsos. Pues eso es precisamente la carencia de inteligencia emocional, seguir un impulso y no estar en contacto con él, ¿verdad? Es la falta de la inteligencia emocional. Y claro que se puede desarrollar. Sin lugar a duda, el comportamiento ético, hijo. ¿Sí? La vida de eticidad, ¿verdad? Su comportamiento ético. Vivir en el deber, ¿verdad? En hacer las cosas por el deber. Esto ya lo planteaba también Kant, ¿verdad? Actúa de tal manera que tu conducta pueda servir de regla moral, de principio universal. Buscar el bien, hacer el bien, vivir en el bien, ¿sí? Y el bien es pariente del deber. Es una persona de éxito, es una persona que vive en la ética, que vive haciendo lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde? Lo que es bueno para mí y para los demás, ¿sí? Para mí, para él y para aquellos. Eso es la vida de eticidad. Y también, fíjense que la dimensión ética de una persona tiene mucho que ver con la empatía con el otro, ¿sí? Es decir, yo no voy a hacer el bien al otro, yo no voy a buscar el bien por el otro o por mí mismo, si no tengo esa capacidad de estar en contacto con mis sentimientos y con los sentimientos del otro, ¿sí? Que eso es inteligencia emocional. Ya está establecido que la ética no es cuestión de conocimiento, sino es cuestión también de inteligencia emocional, de tener la capacidad de tener empatía, de estar en los zapatos del otro, de sufrir con el otro, de entender al otro. Entonces, ese es el camino de una persona de éxito. Pues volvemos a lo mismo, una sociedad sumamente empática, a lo mejor con los mismos problemas, ¿verdad? Con los mismos problemas que se viven, pero sí sería una sociedad más empática, y al ser una sociedad más empática sería una sociedad que se respetaran mutuamente, ¿sí? Que se respetaran las distinciones, que se valorara la vida, que se valorara el sufrimiento del otro, la vida del otro, y entonces no tendríamos que estar experimentando estas cuestiones tan tremendas de, por ejemplo, cuánto cuesta una vida humana, o cuánto cuesta un secuestro, cuánto cuesta la vida de una persona. No estamos viviendo eso, porque entonces el que tiene inteligencia emocional tiene empatía, y el que tiene empatía entiende el dolor ajeno. Entonces sería una sociedad donde yo siento que no viviríamos el atropello humano de unos contra otros. No se me ocurre pensar una sociedad así, color de rosa, un paraíso, porque sabemos que el mal, mucho en partes de nosotros y otra parte también es de la misma naturaleza. Yo no me atrevería a pensar que habría una sociedad perfecta, pero sí una sociedad empática, valga la redundancia, una sociedad con menos injusticias, una sociedad con menos diferencias sociales, una sociedad donde se valorara más la vida. De feliz memoria, Juan Pablo II decía que vivimos en una sociedad de la cultura de la muerte.
¿sí? Así le llamó Juan Pablo II a la sociedad de hoy, una cultura de la muerte, donde la otra persona pues ya no tiene valor, el sufrimiento del otro ya no tiene valor, o sea, y el que tiene inteligencia emocional, ¿sí? Pues se duele del otro y es más difícil que le haga daño, ¿sí? Entonces, de hecho, los psicópatas, los sociópatas, estas gentes que podemos decir que tienen dificultad para integrarse a la sociedad, la principal característica neurológica de ellos es que tienen lo que se llama lexitimia, es decir, no tienen emociones, o sea, ven sufrir a alguien y no sienten nada. Es un proceso de falta de emociones. Entonces volvemos a lo mismo, falta de empatía, falta de comprensión, ¿verdad? Se me ocurre pensar en San Francisco de Asís, por ejemplo, un santo que del siglo XIII, que vivió profundamente la sensibilidad, ¿no? De amor, desde el amor por la naturaleza. Y este hombre pues fue amigo del hombre, amigo de los animales, amigo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque era un hombre muy sensible, ¿sí? Ahorita pues él es uno de los grandes representantes del ecologismo, ¿no? San Francisco de Asís, muy aparte de la cuestión religiosa. ¿Por qué? Porque fueron hombres que tuvieron una inteligencia emocional muy desarrollada. Eran capaces de dolerse, ¿sí? El mismo Jesús de Nazaret, ¿verdad? Era un hombre que se dolía del sufrimiento ajeno. Por ahí en alguna clase les explicaba el término splanchistomaina en griego, ¿recuerdan? Se dolía del dolor de los demás. Entonces, esa es la sociedad. Yo así veo una sociedad donde se desarrollara la inteligencia emocional. Una sociedad primeramente empática. Y si somos empáticos seríamos tolerantes, ¿sí? Y si fuéramos tolerantes seríamos justos. Y si fuéramos justos, pues seríamos hermanos, ¿no? Nos veríamos como hermanos, como personas, no como objetos, ¿sí? Se complementan, hijo, se deben de complementar. O sea, volvemos a lo mismo, la razón sobre la emoción. Pero fíjese bien, cuando la emoción está trastornada, la razón tampoco piensa, ¿sí? O sea, cuando decimos estoy mal emocionalmente, me siento mal emocionalmente, estoy triste, estoy enojado, ¿qué pasa con la razón? Se ofusca, se destantea. Entonces ahí vamos claro cómo la razón y la emoción deben estar unidas, de manera que el coeficiente intelectual debe desarrollarse junto con el coeficiente emocional, ¿sí? Ambas se complementan. Claro, a partir del siglo XVIII, ¿verdad?, se le va dando una preponderancia tremenda a la razón. Sí, el siglo de las luces, el iluminismo francés, que viene a desembocar en el cientificismo, es decir, el hombre racional que utiliza únicamente la razón puede crear ciencia y la ciencia puede crear tecnología. Y la tecnología, pues, que puede crear bienestar, ¿no? Ese era como lo lógico. Acuérdense de los estadios de Comte, ¿no? Que pone el estadio positivo al estadio científico como el estadio óptimo, ¿no? Porque la ciencia nos va a traer el bienestar. Bueno, a partir entonces del siglo XVIII y del positivismo, viene una sobrevaloración de la razón sobre las cosas. Entonces nos separamos. Las cosas están enfrente a mí para que yo las conozca y yo las utilice. Y viene la tecnología. Y nos vamos entonces separando de la realidad, pero fíjese, tristemente, de nosotros mismos también. Vamos perdiendo esa conexión emocional con la realidad y conmigo mismo. Entonces vienen los cerebritos, ¿verdad? Vienen los cerebritos que son
cuates con un coeficiente intelectual muy alto, pero que no han desarrollado su inteligencia emocional. Entonces, cuando un tejido se desarrolla más que otro, se genera una malformación, ¿verdad? Una anomalía. Anómalo significa sin forma, ¿sí? Entonces, se supone que razón y emoción deben crecer juntos, ¿sí? Pero en la realidad, pues le vuelvo a repetir, por estas circunstancias que acabamos de ver, se ha dado más preponderancia a la razón, y se dice incluso que el que es más inteligente es el que triunfa, el que tiene éxito, y entonces esa es una falacia. El coeficiente intelectual, claro que ayuda a conocer las emociones, pero si yo no aplico el coeficiente intelectual a mis emociones, pues ¿de qué me sirve? ¿Sí? Un bonche ahí de conocimientos, ¿no? Entonces, ahora está comprobado que el éxito en la vida, Goleman, que es el gran estudioso de la inteligencia emocional, él hizo un estudio sobre muchísimos estudiantes, todos ellos que dieron el discurso en las graduaciones, que en Estados Unidos son los de mejores promedios, y de esos un índice sumamente bajito tuvo el éxito en la vida. Los demás se divorciaron, algunos se suicidaron, terminaron divorciados, solos, con problemas de alcoholismo, depresivos, porque son personas muy inteligentes, nada más inteligentes, pero no tienen la capacidad de unir sus emociones, ¿sí? con su entorno y con su razón. Emoción, razón. Yo creo que sí ha afectado, Yo creo que sí ha afectado, porque los hechos ahí están. ¿Sí? Descubrimos la energía nuclear, y ¿qué fue lo que hicimos? Una bomba atómica. ¿Sí? Descubrimos cosas, tecnología, ¿y para qué utilizamos la tecnología? Para lo malo, para pornografía infantil. Pues este medio, por ejemplo, que estamos usted y yo utilizando de una manera bellísima, ¿no? Para comunicarnos, otros ya lo utilizan para pornografía infantil, para cuestiones que van más allá de la norma moral, ¿sí? Entonces, la tecnología es muy buena, indudablemente. Como dijo el profe Tobar, no sé si se acuerda que si no fuera por la física y la química, andaríamos en burros y no existirían los aviones. Sin embargo, si no fuera porque el ser humano debe de crecer también, ¿sí? En el aspecto emocional, en el aspecto humano, en el aspecto ético, y voy a llamarlo en el aspecto espiritual, ¿sí? Su mente, su espíritu, sus valores, ¿no? Y es ahí donde nos hemos quedado rezagados muchísimo, ¿ya? Muchísimo. Y aquí es una responsabilidad de la educación, ¿sí? De educar en los valores, pero antes de educar en los valores, educar en la inteligencia emocional. Por ello tuve la oportunidad de hacer mi tesis. De hecho, el profe Meshep ahí me ayudó a hacer unas estadísticas. Yo hice mi tesis en el desarrollo de la inteligencia emocional utilizando el texto literario, ¿sí? La literatura, por ejemplo, es una forma bellísima para despertar la inteligencia emocional, la empatía del muchacho, el saber expresar las emociones, el escribir las emociones. Entonces, la inteligencia emocional se debe desarrollar, ¿sí? Junto con la tecnología. O sea, que es un tema así que abarca tantas cosas esto de la inteligencia emocional, porque nos metemos al terreno de la ética, nos metemos al terreno del discurso, nos metemos al terreno de la psicología, nos metemos al terreno de la neurología, ¿no? Entonces, sí es un tema sumamente vasto. Y pues eso es escandaloso, ¿sí? El desarrollo de la inteligencia emocional es preponderante en la educación. ¿Cómo la ven? Pues depende para qué lo quiera persuadir, ¿verdad? Pero la persuasión, la mejor persuasión que yo conozco es el ejemplo, ¿sí? El verdadero líder es aquel que persuade sin obligar. El verdadero líder es aquel que hace que el otro
actúe sin obligar. Entonces, el verdadero líder persuade porque su vida es ya un llamado, ¿sí?, al desarrollo de X situación. Vamos a pensar la inteligencia emocional. Un profesor. Si yo les dicto en la clase lo que es el concepto de inteligencia emocional y yo me pongo a gritonearles ahí en clase, ¿sí?, pues no. Sin embargo, si yo como profesor manejo mis emociones y ayudo a ustedes a manejar emociones con base en ejercicios, en dinámicas, pues entonces estoy desarrollando la inteligencia emocional, ¿sí? La mejor persuasión, hijo, acuérdese, es el ejemplo, ¿no? El ejemplo. Persuadir al otro de que yo estoy actuando bien desde el ejemplo, ¿sí? También sobre la persuasión, poder hacer que la otra persona entienda que el fin al que yo lo estoy invitando es un fin bueno para mí, para usted y para el resto de los demás. Dice por ahí, la mente busca la verdad, ¿sí?, los sentimientos del amor. Entonces, cuando la persona se da cuenta que lo que está buscando es bueno, ¿sí?, entonces se persuade, ¿sí?, para buscarlo. Y volvemos a lo mismo. Una de las propiedades de la inteligencia emocional es sostenerse en las decisiones hechas. Es como esa capacidad para sostenerse, para tener carácter y decir, yo quiero lograr esto y lo voy a lograr, ¿sí? Y la inteligencia emocional lo ayuda a sostenerse, a caminar y lograr sus objetivos, ¿sí? Esa es una pregunta que precisamente ahorita estoy leyendo. Estamos viendo a Víctor Frank, ¿sí? Estamos viendo a Víctor Frank y estamos viendo la voluntad de sentido, ¿sí? Estamos viendo la voluntad de sentido, entonces cómo el ser humano tiene que encontrar un sentido. Muchas de las neurosis que Víctor Frank les va a llamar neurosis nógenas, ¿sí?, se deben precisamente a esa situación de la que usted me está hablando, hijo, ¿sí?, a esa situación de no tener un sentido en la vida. Que si existe un sentido, contemple un poquito a su alrededor, ¿sí?, y usted mismo se va a dar cuenta que lo que le rodea tiene un porqué. La mesa, ¿sí?, la puerta, el árbol, todo tiene un porqué, tiene una finalidad. Todo lo que fue creado, la ropa que usted trae puesta, fue creada con un para qué, ¿verdad?, con un para. ¿Verdad? Y si las cosas tienen un para qué, imagínese usted y yo como personas, ¿sí? Desde que estabas en el vientre materno yo te conocía, por ahí dice un texto muy bonito en la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, si somos creados, alguien nos creó, porque nadie se crea a sí mismo. Y si alguien nos creó con un fin, ¿sí? El que hizo esas sillas que están ahí a su lado, las hizo con un fin, ¿sí? Bueno, pues el que lo hizo a usted y a mí, lo hizo con un fin. Ahora, ¿dónde está el punto? Es conocer ese sentido mío. Lo que Víctor Frank va a llamar dar con la voluntad de sentido, ¿sí? Yo les recomiendo mucho el libro de Víctor Frank. Se llama, ahorita me voy a acordar, El sentido del hombre, creo. Víctor Frank vivió en los campos de concentración, ¿sí?, donde el sentido de vida estaba totalmente fuera de visión. Muchos se suicidaban, perdían el sentido de vida. Entonces, ¿qué fue lo que sostuvo a este hombre? Él lo cuenta en sus escritos. ¿Qué lo sostuvo? Pues esto precisamente, saber que su vida tenía un sentido, aunque en ese momento no lo entendía. Y mira ahorita quién es Víctor Frank. Es el padre de la logoterapia, ¿sí? Y él vivió en medio del sinsentido. Ahora, hijo,
así, es una tarea mía, personal, el encontrar el sentido de mi vida, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? Porque lo que a mí me hace feliz es lo que Dios quiere para usted y para mí y para cada uno, ¿sí? Recuerdo a una muchacha de la prepa, Angélica, ¿sí? Ella es médico. En la clase de filosofía, alguna vez me hizo la misma pregunta que usted me hace. Es esta muchacha, hija del señor que vende los tamales Yoya, ¿sí? No me acuerdo cómo se apellida, pero ella me dijo: profe, ¿cuál es el sentido de venir a la escuela, de aguantar a los profes, de levantarme temprano, de casarme, de estudiar una carrera tan difícil como medicina? O cómo le hice, que en aquel momento ya quería estudiar leyes, me acuerdo muy bien. Y le dije: pues esa es una tarea que usted tiene que encontrar, ¿sí? Es una tarea suya. Posterior ella me dice: profe, me doy cuenta que el sentido de la vida es el amor, es amar, ¿sí? Bueno, le digo, pues entonces busque la forma concreta de amar. El amor, hijo, es una energía, ¿sí? Es una energía que transforma el mundo, ¿sí? Que transforma primero su entorno, y de ahí es como una ola expansiva, así como el odio de la bomba atómica tuvo una ola expansiva. El amor, los pequeños actos de amor tienen una ola expansiva, ¿sí? Entonces, si usted me pregunta a mí cuál es el sentido de mi vida, yo le podría decir así: para mí es el amor, ¿sí? Vivir para los demás, ser para los demás. ¿Cómo? Yo lo descubrí como sacerdote y profesor. Como profesor y sacerdote, sirviendo a los demás. Y ahí está la realización de mi vida. Ahora ustedes, ¿cómo se van a realizar? Pues es una tarea, mijo, que ustedes, con la ayuda de Dios y con la ayuda de la razón, volvemos a ver, de las emociones, decir: bueno, ¿hacia dónde va mi corazón? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Sí? Desde una carrera, ¿en cuál carrera yo me siento más pleno? Todas las carreras son bellísimas porque todas van a estar orientadas al servicio, ¿sí? Casado, no casado, sacerdote, no sacerdote, padre de familia, no padre de familia, soltero. ¿Dónde me siento más feliz? Y donde su emoción le diga, ahí está la voluntad de Dios, ¿sí? San Ignacio de Loyola comienza los ejercicios espirituales diciendo: fuimos creados para, dice bien, para. Está muy en concordancia con la filosofía aristotélica, Aristóteles dice que el hombre fue creado para, con un fin, ¿sí? Todas las cosas fueron creadas con un para. ¿Pero qué necesitamos? Descubrirlo. A todos Dios nos llama a ser felices, ¿sí? A ser profundamente felices. Ese es el gran llamado que tenemos. Ya nos llamó a la vida, luego nos llama a ser felices, y también nos está llamando a ser felices en una situación concreta: casado, soltero o consagrado, y ya después si es casado o con una profesión. Pero es muy sencillo comprobar que hay una finalidad en la vida. Vea las cosas primero. Las cosas tienen una finalidad, y si el que creó las cosas las creó con un fin, el que me creó a mí me creó también con un fin. Las filosofías nihilistas como Sartre, Heidegger, este existencialismo cerrado que se dio en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, se dio precisamente en el ambiente de la posguerra, ¿sí? Cuando la tecnología había prometido mucho, la ciencia había prometido mucho, y caemos en un inhumanismo tremendo. Entonces viene una desilusión. Si la ciencia no nos ha dado respuestas, si la ciencia nos ha servido para matarnos unos a otros, entonces ¿dónde está el sentido de vida?
Se pierde totalmente. Y va a decir Sartre, el hombre es una pasión inútil. ¿Sí? Es una pasión inútil que se vuelca hacia sí mismo, hacia sí mismo, hacia sí mismo nada más. Pero también tenemos que recuperar esa visión optimista de la vida. Yo ahorita lo estoy viendo a usted y en usted veo un futuro precioso para México, ¿sí? Y para el país, porque ustedes deben de ustedes son el futuro, ustedes deben ir encontrando esa nostalgia por lo bueno que vamos perdiendo cada día. Y claro, hijo, la vida de cada uno de nosotros tiene una finalidad. La tiene, porque entonces ¿para qué fuimos creados? ¿Sí? Ahí les encargo el video para verlo, A ver, desde aquí, yo lo bendigo, hijo. Sí, yo lo bendigo y que esté bien, que sea muy feliz, y en usted bendigo a todos los alumnos y alumnas. Un abrazo muy fuerte. ¿Sí? Bye. Bye bye.